Buenos días. ¿Cómo le ha ido? Buenos días, profesor. Buenos días, Bueno, profe. Buenos días, profe. bienvenidos a la clase de régimen de procedimiento tributario programada para el día de hoy, 14 de octubre, en el horario de 10 a 12 del día. Bueno, entonces vamos a continuar con el tema. Veníamos desarrollando el anexo para la declaración de renta y casilla 43. Vimos ya conocemos las deducciones. Entonces, en la página 139 del libro blanco conseguimos las rentas exentas. Entonces vamos a mirar cuáles son las rentas exentas que cita el libro blanco a efectos de que las conozcamos y a través de los ejercicios podamos hacerle la respectiva aplicación. Bueno, entonces estamos mirando la página 139, numeral 215, donde dice que las rentas exentas constituyen un tipo de ingreso que, aún siendo ingresos fiscales, no se encuentran sujetos al impuesto de renta y complementario por disposición expresa de la norma. Entonces, como podemos observar y como dice la parte literal que estoy leyendo del libro blanco, es una disposición expresa de la norma. ¿Qué quiere decir expresa? Es tácita. Es decir, lo que diga la ley, esas son, y no podemos nosotros como contribuyentes, o el contribuyente, o nosotros como contadores, simular otro concepto que se pretenda interpretar como una renta exenta. Entonces buscamos allá el libro blanco. Voy a proyectar un momentico el libro blanco. Para efectos de ubicarnos en la página 139 y vamos a mirar cuáles son las rentas exentas que se estipulan desde el punto de vista de la norma. Dichas rentas exentas se encuentran señaladas en el capítulo 7º del título 1 del Estatuto Tributario, con el artículo 64 de la ley 1955 de 2019, es la ley que promulgó el gobierno, que habla del Plan Nacional de Desarrollo. Esa es la ley que habla del Plan Nacional de Desarrollo, norma mediante la cual se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo para la vigencia de 2018-2022. Se interpretó el primer inciso del artículo 235-2 del Estatuto Tributario, indicando que las rentas exentas aplicables a partir del año grabable de 2019 también abarcaban las contenidas en el artículo 126-1 y 126-4 y 206-1 del Estatuto Tributario. Entonces, vamos tomando como referencia este articulado, porque, como les dije al principio, es una disposición expresa de la norma. Expresa de la norma. Entonces, si la norma lo dice, esas son las rentas exentas. Pues ya ahí tengo proyectado ya el libro blanco. Ya lo están viendo, ustedes ya lo tienen abierto. Voy a buscar la página 139 y vamos a ver una a una cada una de las rentas exentas. Pero tengamos como referencia que estas rentas exentas también la ley 1955 del 2020,
ese es del año pasado, 2019, también incluyó los artículos 126 raya 1, 126 raya 4 y 206 raya 1. Entonces vamos a mirar, mientras yo consigo aquí la página, usted ya la tiene ahí ubicada, entre un momentico al estatuto tributario y buscamos el artículo 126 raya 1, 126 raya 4 y el 206 raya 1, que hace referencia a la renta exenta. ¿Ya consiguieron el 126? ¿Alguien me lo puede leer, por favor? El 126 raya 1. Sí, señor. Bueno, por favor me lo leen. Yo lo encontré. Bueno, léalo, por favor. Gracias. Para efectos del impuesto sobre la renta y complementario son deducibles las contribuciones que efectúen las entidades patrocinadoras o empleadoras a los fondos de pensiones de jubilación e invalidez y de cesantías. Los aportes del empleador a dichos fondos son deducibles en la misma vigencia fiscal en que se realicen. Los aportes del empleador a los seguros privados de pensiones, ya los fondos de pensiones voluntarios serán deducibles hasta por 3.800 VT por empleado. Ok, listo. Entonces, estamos hablando que las empresas patrocinadoras o el empleador puede, ¿no? Consignar de una manera voluntaria a los fondos privados unos valores a favor de los trabajadores. Entonces, esos valores son deducibles, ¿sí? Como rentas exentas, pero hasta un límite techo igual a 3.800 VTs. Bueno, entonces, si ustedes siguen leyendo el libro, ¿sí? Miramos que a continuación hacemos previsión sobre rentas exentas. Entonces viene aportes voluntarios del trabajador a los seguros privados de pensiones y a los fondos de pensiones voluntarias. Eso es que muchas personas, independientemente que el empleador le traslade, ¿sí?, los aportes de pensiones, se los traslade al fondo de pensiones, por ejemplo, por pensiones, también muchos trabajadores, por la capacidad económica que puedan tener, ellos de una manera voluntaria pueden aportar a los seguros privados de pensiones y a los fondos de pensiones voluntarios, ¿sí? Entonces, cuando ese empleado contribuyente que sea declarante presente su declaración de renta, entonces esas entidades le dan el certificado tributario y con ese certificado tributario el empleado puede solicitar la renta exenta. ¿Qué ayuda? Ayuda a disminuir la base para determinar la liquidación del respectivo impuesto. Entonces vamos a leer, y el 126 raya 4, ¿qué dice? Miremos el 126 raya 4. Entonces yo llego aquí a la página. Por favor, me leen el artículo 126 raya 4.
Artículo 126, raya 4, intensivo al ahorro de largo plazo para el fomento de la construcción. Ajá. Las sumas, Eso se conoce de pronto ustedes que han leído ya, cuando yo les he colocado a leer, a hacer lectura, AFC, es decir, en mayúscula. AFC es ahorro al fomento de la construcción. También es una renta exenta, es decir, tiene beneficio tributario y es lo que se llama un ahorro, ¿sí? Es una modalidad especial. Los bancos tienen modalidad ordinaria, pues usted va a abrir una cuenta de ahorros, pero también usted cuando quiere aplicar para una modalidad especial, pues le puede decir al banco que le aperture una cuenta de AFC. Y eso son cuentas a largo plazo, es decir, máximo 10 años. ¿Sí? Y aquí, dentro de las lecturas y demás, vamos a comentar que esas cuentas sirven para un beneficio tributario para aquellas personas que en el futuro eh, tengan proyectado adquirir apartamento, un lote para construcción, o tengan su casa y la van a remodelar para adquisición de casa nueva, casa usada. Entonces, esos recursos se aplican ahí y el beneficio tributario es que cuando esos dineros se retiren, el banco no va a aplicar la retención en la cuenta. Ese es el beneficio. Entonces, ahora sí, por favor, compañero, puede leer el las artículo. sumas que los contribuyentes, personas naturales, depositen en las cuentas de ahorro denominadas ahorro para el Fondo a la Construcción, AFC, no formarán parte de la base de retención en la fuente del contribuyente, persona natural, y tendrán el carácter de rentas exentas del impuesto sobre la renta y complementarios, hasta Hasta. un valor que, adicionado a acciones voluntarias de que trata el artículo 126, raya 1 de este estatuto, no exceda el 30% del ingreso laboral o del ingreso tributario del año, Hasta un según monto máximo corresponda, de. y hasta un monto máximo de 3.800 VTs por año. Bueno, entonces Las les cuentas explico. de ahorro, Perdón, hasta ahí. Vamos a hacer un pequeño breve. Estas cuentas de ahorro al momento de la construcción, cuando el empleado las tiene y va a presentar su declaración, o dentro de los 3 primeros meses se la presenta al Departamento de Recursos Humanos o liquidación de salarios para efectos de que le pueda disminuir la base de retención en la fuente. ¿Sí? Entonces, al disminuir la base de retención en la fuente, también cuando vaya a presentar su declaración de renta, pues este monto que el trabajador haya ahorrado durante el año, podrá deducirlo a título de una renta exenta hasta un 30% del ingreso laboral. Entonces, si el ingreso laboral total en el año de ese contribuyente fue la suma de, voy a colocar una suma de 50 millones de pesos, entonces el 30% de 50 millones de pesos sería 15 millones de pesos. ¿Sí? Que no exceda, pero si él ahorró 12 millones de pesos, esos 12 millones de pesos de ahorro lo puede utilizar como una renta exenta. Ahora, si ese ahorro superó los 15 millones, voy a colocar otra cifra, voy a colocar 18 millones de pesos, entonces lo que le dice la norma es que no excede el 30%, ahí excedió. Por lo tanto, solamente tendrá que deducir a título de renta exenta solamente 15 millones de pesos, ¿sí? Y el máximo techo son las 3.800 VTs, ¿sí? Porque habrán muchos personas naturales, empleados, que su remuneración económica es bastante alta, tienen una capacidad de ahorro mayor
entonces pueden ahorrar más y ahí es donde ya la norma nos coloca el techo y le dice que ese 30% en un momento dado, ¿sí?, vaya hasta 130.226.000 pesos. Ese es el máximo que puede deducir una persona por ahorros AFC, que equivale al 30 del ingreso laboral o del ingreso tributario del año hasta un monto, ¿sí?, de 130.000. Esa O es incluyente, ¿no? Es decir, o el 30 o 3.800 VT, es decir, la una o la otra, la que se cumple. Bueno, entonces, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta sobre AFC? Entonces ya llevamos AFC, Perdón. una renta exenta. La otra renta exenta son los aportes voluntarios del trabajador a los seguros privados de pensiones y fondos de pensiones voluntarias. ¿Sí? ¿Sí, dígame? Ya está en el correo el formulario. Ok, gracias. Bueno, entonces tenemos AFC. Entonces ya llevamos dos, ¿no? Entonces vamos tomando nota. ¿Sí? La primera es aportes voluntarios del trabajador a los seguros privados de pensiones y a los fondos de pensiones voluntarias. 2. Ahorro, aportes a las cuentas de ahorro para fomento de la construcción, AFC. Vamos a mirar la tercera, indemnización por accidente de trabajo o enfermedad. Entonces aquí tenemos, ya estamos hablando de las rentas exentas. Según el estatuto tributario, ustedes las consiguen en el artículo 106 y allí están todas las rentas exentas, ¿sí?, que se contemplan en el estatuto tributario. Entre ellas, una de ellas es la indemnización por accidente de trabajo, es decir, esta enfermedad es la que paga la AR, los riesgos laborales, ARL, ¿sí?, los accidentes de trabajo o enfermedad, ¿sí?, por causa de la labor, oficio, ocupación que la persona haya estado realizando. Entonces, indemnización por accidente de trabajo. Entonces vamos a leer el artículo. Por favor, ¿alguien me puede ayudar a leer el artículo rapidito aquí? Este inciso, ¿sí?, de accidentes de trabajo, indemnización. ¿Qué consiste? Ahí voy a resaltarlo aquí en azulito. Ahora sí, ya, lo podemos leer. Indemnizaciones por accidente de trabajo o Por enfermedad. accidente. Correcto. El numeral 1 del artículo 206 del ET alude a las indemnizaciones por acciones de trabajo o enfermedad. Se consideran como rentas de trabajo exentas. El parágrafo 1 de este artículo establece... Compañero, pero disculpe, vamos a leer con pausa para que se entienda bien la norma, ¿sí? Entonces, como rentas de trabajo, punto, ¿sí? Es decir, que las indemnizaciones por accidente de trabajo o enfermedad se consideran como renta exenta, punto. Ahora sí, lea el parágrafo 1. El parágrafo 1 de este artículo establece que dicha extensión opera únicamente sobre los valores que correspondan al mínimo legal del que tratan las normas laborales. Correcto. Entonces, ahí nos tenemos que ajustar, pues, las oficinas de riesgos laborales, pues, tienen como una tabla, ¿no?, y cuantifican, ¿sí?, dependiendo qué le ha sucedido al trabajador. Entonces, si el trabajador perdió una mano, entonces, pues, tiene un mínimo para pagar una indemnización. Si el trabajador perdió un dedo, pues, ese miembro tiene un mínimo en la parte legal. Entonces, todos esos son valores, pues, que ya están estipulados en la norma, en la ley, ¿sí? Pero también en el inciso segundo de este literal, dice que así resulta necesario analizar lo contemplado en el artículo 5 al 7 de la Ley 776 de 2002, punto,
En esto se entiende que las ARL podrían pagar hasta 24 veces el salario que devengaba el trabajador, para lo cual podría interpretarse que hasta 24 salarios mínimos legales vigentes podría tener el tratamiento de renta exenta hasta 19.874.700 por año gravable. Es decir, que hasta ahí puede un trabajador solicitar a título de renta exenta una indemnización, ¿sí?, certificada por la ARL hasta 19.874. Si la ARL certifica un valor superior a 19.874.784, entonces solamente el techo sería 19.874.784 pesos. Ese es el monto. Entonces, vamos observando, así como cuando vimos las deducciones, que las deducciones tienen un techo, ¿sí?, tienen un límite, las rentas exentas también tienen un límite, Bueno, en el inciso tercero dice, cabe mencionar que algunas indemnizaciones laborales se encuentran sujetas a una retención en la fuente del 20%. Tal es el caso de la establecida en el artículo 401, raya 3 del Estatuto Tributario, en la cual se señalan aquellas derivadas de una relación laboral. Entonces revisemos el artículo 401, raya 3, y miremos a qué hace referencia. Artículo 1, 401, raya 3. ¿A qué hace referencia? Por favor, hay un compañero que tiene abierto el micrófono. Por favor, lo puede cerrar para que se está oyendo mucha interrupción. Entonces, 401, raya 3. Entonces, el 401, raya 3. No, intensa no. Es que el tiempo corre. Mire, ya van a ser las 11. Me disculpa la compañera que está con el micrófono abierto. Por favor, lo puede cerrar. Espera, falta una pasajera que esperen, no hay otro. El que arrancó, el que no se jodió. Por favor, la compañera que tiene el micrófono abierto, por favor, lo cierra, por favor. La compañera Marce Ortiz. Marce Ortiz. Por favor, cierra el micrófono, por favor, gracias. Bueno, entonces, el artículo 401, raya 3, hace referencia a retención en la fuente en indemnizaciones derivadas de una relación laboral legal y reglamentaria. Ustedes van a aprender en Tributaria 2 que los únicos pagos laborales de relación laboral que no están sujetos a retención en la fuente son las cesantías, los intereses de las cesantías y la prima de servicios en el sector privado y la prima de Navidad en el sector público. Entonces dice que en ese numeral, el 401, raya 3, dice que las indemnizaciones derivadas de una relación laboral o legal y reglamentaria, es decir, laboral, pues hay un contrato, legal, hay un contrato de servicios, y reglamentaria, miremos al presidente de la República, miremos a los ministros, ¿sí?, hay un acta de nombramiento. Estarán sometidas a retención por concepto de impuestos sobre la renta a una tarifa del 20% para trabajadores que devenguen ingresos superiores a 10 salarios mínimos legales, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 488 de 1998. Entonces, si a una persona la oficina de riesgos laborales le paga una indemnización y esa persona, su salario es inferior a 10 salarios mínimos, entonces no se le estaría aplicando retención en la fuente. ¿En qué momento se le aplicaría o estaría sujeto a esa indemnización?
cuando esa indemnización supera los 10 salarios mínimos legales. En Colombia, multipliquemos 10 salarios mínimos legales en este momento, ¿a cuánto corresponde? 877 por 10. Estamos hablando de 8 millones. ¿Cuánto corresponden 10 salarios mínimos? Entonces no se vayan a preocupar ustedes que de pronto un amigo, un familiar, a quien le pagaron una indemnización por riesgos laborales, le apliquen retención del 20%, ¿sí? Entonces ya saben ustedes que esa persona, si le aplicaron retención, es porque su salario supera los 10 salarios mínimos legales, ¿correcto? Lo que esté por debajo de esa base no aplica retención a fuente. Entonces tengamos presente en ese artículo 401, ¿sí?, lo que habla de la retención a fuente. Bueno, ahí está el artículo 401 raya 3, ahí lo tengo en pantalla, ¿lo están viendo? Sí, señor. Por favor lo escriben en sus cuadernos para que lo tengan como una referencia, ¿sí? Porque estamos en rentas exentas. Y por eso yo les decía a principio de clase que ustedes fueran leyendo costos, deducciones, rentas exentas, el INCRO, porque esos son los elementos esenciales para la preparación de una declaración de renta, para que no tengamos errores. Esos son los factores que más puede revisar el ente fiscalizador, que en este caso es la DIAN, a un contribuyente. ¿Cómo calculó su renta exenta? ¿Cuáles son sus deducciones? ¿Cómo calculó, dígame, cuáles son los ingresos que no constituyen renta ni ganancia ocasional? ¿Cómo calculó la renta presuntiva? Esos son, como dice, las piezas en el presupuesto tributario que el ente fiscalizador le puede solicitar a un contribuyente. Ahora miremos la siguiente indemnización. La indemnización que implica protección a la maternidad. ¿A qué hace referencia? ¿Cuál es esa? Las licencias de maternidad. La licencia de maternidad en Colombia. ¿Cuál es el tiempo que tiene derecho una materna, una madre, al nacimiento de su bebé? ¿Cuál es el tiempo? Que está regulado por la ley. 4 meses, Que le profesor. pagan como 4 meses. incapacidad. Eso es una indemnización, pero es por incapacidad. No es una enfermedad, es una incapacidad que sí tienen derecho todas las mujeres cuando traen a este mundo un bebé. ¿Cuánto? ¿Cuánto es el tiempo? 4 meses, profe. 4 meses. Bueno, entonces serían... 4 ¿En meses. semanas cuántas son? ¿En semanas cuántas son? ¿Cuántas semanas son? Porque aquí las cotizan es por semana. Recuerden que el régimen de seguridad social, la cotización es por semanas, ¿no? Por semanas. No por meses, sino por semanas. 16 semanas. ¿Estamos bien? ¿16? ¿O estamos en 18? Revisen ahí en el internet. ¿Cuántas semanas 18, son? profe. 18. ¿Ah? ¿Alguna 18 semanas. ahí en el curso, ahí en sala, hay alguna estudiante que ya haya sido madre y que le haya usufructuado ya ese beneficio legal de incapacidad por maternidad? ¿Son 18 o 16? 18, profe. 18. Es decir, que estamos hablando de 4 meses y medio, ¿no? Sí, señor. Bueno, entonces la quieren extender a 6 meses, ¿no? Es decir, que una madre salga en licencia de maternidad y tenga derecho a 6 meses, ¿no? Bueno, vamos a ver si en el futuro lo vamos a ver.
Bueno, entonces ese numeral 2 del artículo 106 nos habla de la indemnización por protección a la maternidad. Entonces, cuando una persona, madre, se va en incapacidad, pues esa incapacidad se la paga la ARL, no se la paga a la EPS, sino a la ARL, y se la paga a un valor del 100%, ¿sí? 100%. Entonces esa maternidad, cuando esa persona vaya a declarar en el próximo año, entonces lo que le pagó la ARL, porque no es la empresa la que paga la maternidad, sino es la Profe, entidad ARL la que le paga esa incapacidad. Sí, profe, dígame, sí, dígame. yo tenía entendido que la licencia de maternidad la pagaba la EPS. No, no, la paga, Porque uno la la paga paga, la EPS como tal. perdón, sí, la EPS, sí. Sí, es una indignación si la paga la, sí, tiene respecto a la, sí, estaba yo con la cosa, todavía estoy con la ARL. Sí, esta la paga la EPS, sí. Sí, señora. Sí, entonces, discúlpeme. Sí, la Seguridad Social, en este caso, la EPS paga la protección a la maternidad. Sí, sí, porque no hay ningún accidente, ni la maternidad, el embarazo no es una enfermedad, ni se tipifica como una, como una enfermedad o como un accidente de trabajo. Simplemente es un proceso natural que se le presenta a, a una mujer, ¿sí? En el mundo. Bueno, entonces, esa incapacidad la paga la EPS, correcto. Bueno, entonces, en el 100%, ¿no? En el 100%, porque la EPS paga otras incapacidades, ¿sí? ¿Sí? Eh, cuando son de salud, la parte de salud, entonces, ¿cuánto es, cuánto, cuántos son los días que paga la empresa cuando es una incapacidad por salud? La persona le dio una gripe fuerte, entonces la incapacitaron por 5 días. Entonces, de esos 5 días, ¿cuánto paga el patrón? Creo que la EPS empieza a pagar desde el tercer día en adelante, si no me equivoco. Entonces, El patrón quiere pagaría decir 2. quiere decir que la empresa paga los 2 primeros días, ¿sí? Y los otros 3 días los paga ¿quién? La EPS, ¿correcto? Bueno, entonces ya estamos entendiendo rentas exentas, ¿sí? Entonces aquí la indemnización por protección de la maternidad, pues entonces todo lo que le pagaron por esa indemnización por las 18 semanas se vuelve renta exenta cuando la persona, ¿sí? Si es declarante, ¿sí? Hace su declaración de renta. Recuerde que esa la paga es la EPS, no la paga la empresa. Vamos a mirar la otra indemnización. Gastos de funeral del trabajador. ¿A qué hace referencia? Se murió el trabajador. Y en ese momento, pues todo es difícil. Para la familia, para los amigos, difícil en lo económico, todo el mundo se trastorna, ¿sí? Entonces, aquí las EPS, ¿sí? Reconocen un auxilio por gastos de funeral del trabajador, se llama un gasto fúnebre, ¿sí? Y es lo recibido por gastos de entierro del trabajador. No sé si de pronto ustedes en sus familias han tenido esa experiencia, o en un amigo, ¿sí? Y ustedes consultan ahí la norma y miren cuánto es el monto
que reconocen por gastos de entierro del trabajador. Pueden ahí consultar rápido ahí en internet. Bueno, y ahora no hay Google. Y estas rentas exentas, como le decía, esos valores recibidos están grabados. Y ya les comenté que los únicos pagos laborales que no están sujetos, pero son grabables, son las cesantías, los intereses de las cesantías y la prima de servicios en el sector privado y la prima de servicios, la prima de Navidad del sector público. Sí, ¿qué consultó? Dice que de 5 y 10 salarios mínimos mensuales. Entre 5 y 10 salarios mínimos, según el salario que esté cotizando pensión el trabajador en el último mes. Correcto, porque puede ser que un trabajador esté devengando 9 salarios mínimos, ¿no? O esté vengando 10 salarios mínimos y se murió, ¿sí? Entonces, esa indemnización, o ese auxilio, se lo reconoce la EPS a ese trabajador. Normalmente, los gastos de entierro, a veces un familiar los asume y posteriormente cuando sale el auxilio, pues lo importante es que la EPS solicita los respectivos soportes, ¿sí? La factura, ¿sí?, de esos pagos que los familiares o particulares, amigos de ese trabajador incurrieron para cumplir en debida forma con ese acto solemne de enterrar a esa persona que falleció. Entonces, lo que recibió, ¿sí?, ese valor también se transforma en una renta exenta. Entonces, ¿cuántas llevamos ya? ¿Cuántas rentas llevamos exentas? Profe, pero otra pregunta. Qué pena. No, tranquilo, estamos para preguntar. Con mucho gusto. El gasto del gasto funerario no lo paga es la entidad de pensión a la que está afiliado. Si está pensionado, sí. Si está pensionado. Si está pensionado, sí. No, pero si mientras... No, pero recuerde que para que esté en pensión es porque ya está pensionado, ¿sí? Sí, murió la persona, pero si está todavía... Y ustedes miren ahí en la norma, a partir de qué momento, cuántas semanas esa persona tiene derecho al auxilio de gasto de entierro. Acá estoy leyendo lo que dice, ¿cuánto paga, bueno, para el auxilio funerario? Dice, la persona que comprueba haber sufragado los gastos de entierro de un afiliado o pensionado. Dice afiliado o pensionado, tendrá derecho a percibir un auxilio funerario equivalente al último salario base de cotización. Sí, sí. Sí. Entonces me queda como la duda. O pensionado. Si es pensionado, lo paga con pensiones, o bueno, está pensionado. Pero si está todavía, como dicen, no está pensionado, lo paga la EPS. Lo pagaría la EPS. ¿Sí? Okay. Entonces, pensionado. Bueno, entonces lo otro es, bueno, y ahí vieron ustedes el monto. Pero miren a ver desde qué semanas de cotización tienen derecho a este auxilio, porque es importante que ustedes lo conozcan, ¿no? Para efectos, porque muchas veces a uno le consultan, una persona falleció y todo el mundo está trastornado y todo el mundo pierde la cabeza, y entonces que ustedes le puedan ayudar a esas personas. ¿Desde qué? Coloquen ahí, desde cuántas semanas de cotización tienen derecho a recibir el auxilio de gastos de entierro. ¿Desde qué semanas? ¿Será desde una semana? Se afilió, tenía una semana y se murió la persona. ¿Tendrá un mínimo? ¿Tendrá un piso?
¿Consiguieron algo? Los demás compañeros. ¿O desde qué tiempo tiene derecho una persona que fallece a recibir el auxilio de gasto fúnebre? Bueno, si lo consigue me comenta. Bueno, No, vamos profe, a... no consigo, solamente dice que no podrá ser inferior a 5 salarios mínimos ni superior a 10 salarios mínimos. Ah, pero ese es el tope, sí, es el tope a pagar. Pero no tiene un mínimo, porque, por ejemplo, si la persona falleció, es decir, entró a la empresa y a los 3 días falleció. Acá sigue diciendo que lo paga es la entidad de pensión. Ah, ¿sí? ¿La entidad de pensión? Sí, a la que esté afiliado. Bueno. Entonces se han repartido las cargas, la EPS con las pensiones. Bueno. De todas maneras, la seguridad social es importante para una persona porque fíjense que ahí tiene un auxilio, ¿no? Tiene unos auxilios ahí importantes. Dígame. Mire, Algo, acá compañero? dice, sí, ¿quién tiene derecho? Las personas que compruebe haber sufragado los gastos de entierro de un afiliado o un pensionado, el artículo 51. El requisito, el trabajador debe estar cotizando al momento del deceso. Es el único requisito exigible. Dije que... Por ende, no es necesario cumplir un número de semanas cotizadas, basta estar afiliado. Listo. Dije que la persona ingresó al trabajo y a los 3 días murió. Entonces ya el solo hecho de estar afiliado, ¿sí? Entonces ya tener el registro, ¿no? Tener el registro de afiliado. Y el valor del auxilio es equivalente al último salario base de cotización del pensionado. El valor corresponde a la última mesada pensional recibida. El tope como mínimo 5 salarios mínimos legales mensuales y valor máximo 10 salarios mensuales vigentes. Bueno, cuando hablamos de mesadas hace referencia a la pensión, pero cuando no está pensionada la persona, pues estamos hablando del salario, del último salario, ¿no? Del mes inmediatamente anterior. Bien. Entonces, bueno, ahí ya tenemos, ¿cuántas llevamos ya? ¿Cuántas rentas exentas llevamos ya numeradas? Miremos cuántas. A ver, vamos mencionando. ¿Cuántas llevamos? Van 5, profe. ¿Van 5? Sí. Bueno, vamos con la sexta. Auxilio de cesantía e intereses de cesantía. Esta ya la aplicamos en el ejercicio que estamos desarrollando, ¿no? Auxilio de cesantía e intereses de las cesantías. Entonces, este concepto de auxilio de cesantía e intereses no están sujetos a retención en la fuente. No están sujetos a retención en la fuente. ¿Sí? Entonces, aquí dice que el artículo 1.21.20.7 del decreto único tributario, decreto único reglamentario de 1625 del 2016, luego de ser sustituido por el artículo 6 del decreto 2250 de diciembre de 2017, establece que los asalariados con vínculo posterior a la ley 50 de 1990, esa es la última reforma laboral, deben reconocer como ingreso fiscal al final del año las cesantías que les hayan sido pagadas directamente por el empleador y aquellas que en el último les hayan enviado anualmente a los fondos de cesantías. Recuerden que la ley 50 de 1990 fue la que acabó en Colombia, terminó con la retroactividad de las prestaciones sociales. Entonces, ¿qué hacen hoy en día las empresas? El trabajador a diciembre 31 genera unas cesantías y unos intereses. Los intereses se los pagan en los primeros 20 días del mes de enero del año siguiente y las cesantías se las trasladan a un fondo en una fecha que ya tiene estipulada el gobierno, que son los 14 de febrero de cada año. Entonces esas cesantías son rentas exentas para el trabajador. Entonces estamos hablando de que las cesantías me las pueden reconocer, como hace el Estado, que las va reconociendo, las va causando, pero las empresas del sector privado también las causan siempre y cuando el trabajador no se retire en diciembre. Entonces las causan y las quedan debiendo, ¿sí?
para posteriormente trasladarlos a un fondo de cesantías. Esa causación representa para el trabajador asalariado una renta exenta, y que posteriormente, cuando ya ese dinero está en el fondo de cesantías, ya a partir de febrero 14 del año siguiente, el trabajador puede ir el 15, puede ir el 16, el 17, el 18, o puede ir el 1 de marzo, mediante una autorización que le da la empresa, para que retire de forma parcial ese dinero, ajustado pues a las condiciones que están contempladas en el Código Sustantivo del Trabajo. O, si el trabajo se retiró posterior al 14 de febrero, pues el patrón lo que le da es una carta donde se le dice que el trabajador se le haga entregas de las cesantías que tiene depositadas en el respectivo fondo. Y entonces ahí las puede retirar todas, ¿sí? Porque se retiró, por lo tanto ya las cesantías le corresponden es al trabajador. Entonces, no sé si algunos de ustedes en el día trabajan. Los que trabajan, ustedes están observando que todos los años le van trasladando las cesantías a un fondo. Entonces ya cuando está en el fondo, eso, cesantías, el trabajador las declara como un ingreso que posteriormente se constituye en una renta exenta. Si no la retira durante el año, pues esas cesantías siguen ahí acumulables, pero cuando ya las retira posteriormente, ya no son ingresos porque ya de una manera anticipada fueron declaradas como un ingreso. Eso fue lo que cambió la ley 1819, posteriormente vino la ley 1943 y modificó todo lo que se trata de cesantías del año 2017 hacia adelante. Es decir, les colocó unas condiciones. Quiere decir que las cesantías de 2016 hacia atrás tienen un tratamiento y las que se están generando a partir del año 2017 en adelante tienen otro tratamiento. Entonces dice, en lo que corresponde a los asalariados con vínculo laboral anterior a la ley 50, es decir, todavía en Colombia hay trabajadores que no se ajustaron a la ley 50 porque no quisieron, ¿sí?, o no aceptaron ese cambio, ¿sí? Entonces todavía siguen sus prestaciones sociales causando de una manera retroactiva. Por lo tanto, esas que no están ajustadas a la ley 50 no se pueden consignar, es decir, las empresas las declaran como un pasivo. Entonces ahí es donde tenemos cesantías acumuladas y que ese dinero lo manejan son las empresas. Los empleados que no están ajustados a la ley 50. Ahora, los que ya están ajustados a la ley 50, que son todos los que de ahora en adelante hacen el contrato, ya quedan ajustados a la ley 50, ¿sí? Eso sí, no tienen retroactividad, sino que cada año se les trasladan las cesantías a los fondos de cesantías. Y a quienes aplique el régimen tradicional de cesantías, que es el que anteriormente figuraba ante la ley 50, contenía en el Código Sustantivo del Trabajo, deben reconocer como ingreso fiscal los valores por cesantías pagados directamente por sus empleadores y abonados cada diciembre en el pasivo contable que el empleador lleve para tales fines. Entonces, ese es el procedimiento contable que hacen las empresas cuando tienen trabajadores que están por el método tradicional. Entonces, les van a causar en el pasivo, ¿sí?, y así lo llaman, obligaciones a trabajadores, ahora con norma internacional se llama obligaciones a trabajadores, ¿sí?, y o beneficios a trabajadores acumulados. Entonces serían las cesantías acumuladas, pero esas las tienen las empresas como pasivo, es decir, esas no se trasladan a los fondos de cesantías. Lo que se traslada a los fondos de cesantías son las cesantías de aquellos empleados asalariados que se encuentran sujetos a la ley 50 de 1990. Bueno, ¿hasta aquí tienen alguna duda con respecto a las cesantías? ¿Les queda claro? Sí, señor. Bueno, muy bien.
Dice, ahora bien, de acuerdo con lo estipulado en el numeral cuarto del artículo 106, porque recuerden que el artículo 106 del estatuto es el que nos habla de renta exenta. Tengan siempre esa referencia. Artículo 106 nos habla de renta exentas. Los trabajadores cuyo ingreso mensual promedio en los últimos 6 meses de vinculación no excedan las 350 VTs por el año grave 2019, podrán llevar como rentas exentas de trabajo el auxilio de cesantía y los intereses de cesantía. Entonces, pues aquí tenemos una persona que reciba, ¿sí?, 11.994.500 pesos en el año 2019, ¿sí?, podrán llevar como rentas exentas de trabajo el auxilio de cesantías e intereses de las cesantías, 350 VTs. Cuando el salario mensual promedio de los últimos 6 meses exceda los 350, es decir, excede este valor, la parte exenta se determinará conforme a los siguientes porcentajes. Entonces dice, si hay más de 350 VTs, hasta 410, entonces la parte no gravada es el 90%. Y ustedes van viendo una gradualidad. De 410 a 470, 80. De 470 a 530, 60. De 530 a 590, 40. Entre 590 y 650, el 20%. Y más de 650 VTs, entonces la parte gravada será 0. Entonces observen que el piso empieza en 350 y en 650 da 0. Entonces, quiere decir que una persona que está entre los 350 y 410, la parte gravada sería el 10% de ese promedio, de esas cesantías. Entonces, cada vez que nosotros estamos frente a la preparación de una declaración, pues tenemos que mirar esos topes. Si la cesantía que le están reconociendo a esa persona supera los 350 VTs. Porque si no supera los 350 VTs, pues sencillamente se toma como una renta exenta. Ahora, si supera los 350 y va hasta los 410, entonces el 10% de esa cesantía se vuelve gravable. Bueno, entonces ahí está la tabla del artículo 106, ¿sí?, que habla sobre eso. Ahora miremos la siguiente. Pensión de jubilación, invalidez, vejez, de sobreviviente y sobre riesgos profesionales. Es decir, aquí en Colombia, un pensionado cuya pensión no supere los 1000 VTs mensuales o los 200 o los 12.000 VTs anuales, ese valor es exento en Colombia. Entonces miremos a cuánto equivalen 1000 VTs del año pasado para mirar año grabable 2019. Multipliquemos 1000 VTs por 34.70. $34.270.000. Bueno, listo. Pero en Colombia, también eso está regulado, ninguna persona podrá tener como pensión más de 25 salarios mínimos legales. ¿Y a cuánto corresponde 25 salarios mínimos legales del año 2019? Sí, porque estamos hablando de la declaración de renta del año 2019. ¿A cuánto corresponde? ¿Cuántos salarios, profe? Sí, salarios mínimos del año pasado. 25. $20.702.900 pesos. Correcto. Entonces,
Eso pues tuvo que haber sido reformado, ¿sí? Debido a los diferentes escándalos que hubo en una época, estoy refiriendo como hace unos 15 años, que los empleados del Estado, magistrados y demás, empezaron a subir esos sueldos y eso se volvió como una bolita de nieve. Y en Colombia todavía conseguimos personas que tienen pensiones por encima de 30 millones, 34, 35 millones de pesos. ¿Sí? A raíz de eso, pues, eso iba a producir unas consecuencias funestas en el régimen pensional y era una carga económica para el presupuesto nacional. Entonces lo que se hizo fue colocarle un techo a la máxima, a la base de la sanción, a la base de la cotización para la pensión. Entonces, en Colombia, las últimas personas que se vienen pensionando, esas pensiones no pueden superar los 25 salarios mínimos, es decir, nadie puede superar esos 20 millones, ¿no? Bueno, cada año va cambiando el salario, pero eso fue regulado a raíz de esa situación. Entonces, una persona pues no hace una declaración pensionado y el pensionado pues, recibe pensión 50 millones de pesos, pues todo eso es exento, ¿sí? La persona declara porque supera los 1.400 VT, pero realmente los toma como un ingreso y luego lo saca como una renta exenta. Porque lo que se hace es detraer o depurar ese valor para que quede en cero. Dice, lo anterior también aplica para las indemnizaciones sustitutivas de las pensiones. ¿Cuáles son esas indemnizaciones sustitutivas de las pensiones? ¿Cuáles son esas? Y las devoluciones de saldos de ahorro pensional. ¿Cuáles son las indemnizaciones sustitutivas de las pensiones? Entonces, cuando hablamos de pensión sustituta, es la misma a que hace referencia de sobreviviente. Falleció el esposo y para que tenga derecho a esa pensión sustituta, el esposo tuvo que haber cotizado mínimo 50 semanas y le queda la pensión a su cónyuge. Pero también vemos los casos de muchas personas que han venido cotizando pensiones y no les alcanza o no alcanzan a pensionarse. ¿Sí han oído? La persona dice, no, pero yo pagué tantos años y no me alcancé a pensionar. ¿Sí han oído esos casos? Sí, señor. O estoy ahorrando, pero no me alcanzo a pensionar. Sí, señor. Entonces, ahí estamos hablando de las devoluciones de saldos de ahorro pensional. Entonces, la persona cotizó 20 años. ¿Cuál es el requisito para que una persona en Colombia se pensione? Uno, hombres que tengan 62 años de edad y que hayan cotizado mínimo 1.300 semanas. Resulta que la persona cumplió los 62 años y solamente lleva 1.250 semanas. Inclusive en estos días se estaba proponiendo en el Congreso de la República que colocaran como un mínimo, cómo es posible que una persona que le falten 10 semanas de cotización pierda la pensión. ¿Sí? No sé si de pronto ustedes oyeron las noticias, ¿sí? Televisión, radio, eso. Entonces, ¿qué ha pasado? Que la persona cumplió 62 años y le faltaron 10 semanas lleva 1.290 semanas. ¿Sabe qué hace la entidad de la pensión? En este caso por pensiones o Le regresa el saldo. le regresa el dinero, ¿sí? Pensional. Entonces,
ese dinero cuando lo reciben, pues si la persona es declarante, lo toma como un ingreso y posteriormente lo saca como una renta exenta. Lo mismo está sucediendo, mire. Yo tengo muchos conocidos que vinieron ahorrando vinieron cotizando en los fondos privados. Cumplieron la edad y el fondo privado le dice no alcanzó a pensionarse. ¿Y ahora qué hago, no? Le vamos a devolver el dinero y se lo devuelve. ¿Sí? Entonces, uno de los consejos que yo les doy a ustedes es que si ustedes están en ahorros privados, si siempre están ganando un buen salario y con la tendencia a ganar más y más, pues pueden cotizar en un fondo privado. Pero si ustedes están ganando un salario, 2 salarios, 3 salarios, es mejor que lo hagan con una entidad como Colpensiones, que es del Estado, y por lo menos tengan derecho a pensionarse con un salario mínimo. ¿Sí? Y no les pase lo que les ha pasado a muchas personas que ahorraron toda la vida en un fondo privado y lo ahorraron con un salario y medio o 2 salarios y no alcanzaron ni a pensionarse con el salario mínimo. Tremendo error. Entonces, por eso ustedes también vienen oyendo que va a haber una reforma pensional y que se está haciendo el estudio para que aquellas personas que cumplieron 50 años se puedan trasladar de un fondo a otro. Es decir, que se pasen del privado al público. Es decir, muchos que están en Porvenir, Protección, terminen de cotizar en Colpensiones y tengan derecho a una pensión, así sea por el salario mínimo, pero que tengan derecho. Eso está en discusión, ¿sí? Y ustedes ya han venido oyendo que va a haber una reforma pensional, que va a haber una reforma pensional. Entonces yo creo que eso va a cambiar, va a cambiar. Bueno, entonces dice, lo anterior también aplica para indemnizaciones sustitutivas, en este caso cuando fallece el esposo o cónyuge, entonces esa pensión le queda a la cónyuge, o esposa o compañera. El valor exonerado por este concepto será el resultante de multiplicar la suma equivalente a 1000 salarios mínimos, a 1000 VTs, por el número de meses a los cuales dicha indemnización corresponde. Bueno, eso ya es cálculo que deben hacer ya las cálculo actuarial que hacen las entidades. Bueno. La otra exenta, ¿sí? Que corresponde a los seguros de muerte, compensación por muerte y prestaciones sociales en actividad en retiro de los miembros de las fuerzas militares y de policía. Bueno. Si es otra, pues. Aquí viene otra. El exceso del salario básico percibido por los oficiales y suboficiales, soldados profesionales de las fuerzas militares y oficiales suboficiales de nivel ejecutivo y patrullaje, bueno, la gente de policía. Cuando tengamos clientes que sean generales, coroneles de la República, entonces estos 2 puntos tenemos que tenerlos presentes. En lo demás, pues no nos preocupamos. El otro es los gastos de representación de los rectores y profesores de universidades públicas. También son exentos. Renta exenta. Solamente los rectores de las universidades públicas, en el caso del rector de la Universidad Municipal de Santander, esos gastos de representación que le pagan o que recibe el rector es una renta exenta cuando él hace su declaración. O los profesores, nosotros los profesores, cuando nos paguen gastos de representación, ¿sí? Nosotros trabajamos con universidades públicas, entonces también en nuestras declaraciones eso lo sacamos como renta exenta que no exceda el 50% de su salario. ¿Sí? Entonces, hasta el 50% del salario. Entonces, si el señor rector se gana 10 millones de pesos, entonces sus gastos de representación que puede llevar como renta exenta serían hasta 5. ¿Sí? Hasta 5 millones. Pero si la universidad le paga 5,500, solamente, ¿cuánto lleva? Hasta 5, es decir, el 50%. Igualmente para los profesores. Y el 25% del valor de los pagos laborales que ya en la clase pasada calculamos como 25%. ¿Se acuerdan cuando hicimos la fórmula?
Este 25 es un beneficio tributario para todas las personas que declaran rentas de trabajo. Rentas de trabajo. Para ninguna otra renta aplica, ni para las rentas no laborales, ni para las rentas de capital, ni para renta de pensiones, ni para rentas de vivienda y participación. Solamente aplica para las personas, ¿sí?, que declaren rentas de trabajo, que fue la que aplicamos la semana pasada. Bueno, entonces, a la prima especial de costo de vida para servidores públicos, diplomáticos, bueno, todos esos, cuando tengan ustedes la declaración de renta de un embajador, entonces, como vemos, y estas ya tienen que ver con la parte de rentas de comercio, por lo menos rentas hoteleras y ecoturismo. Entonces ahí está todo. Venta de energía eléctrica, para centrales, enajenación de predios para viviendas de interés social o interés prioritario. Es decir, esto, pues, muchas constructoras que construyen casas de interés social, entonces aplican esta renta. Es decir, cada vez que venden casas de interés social, lo que llamamos nosotros vivienda bis, ellos lo manejan como una renta exenta, ese valor. Bueno, entonces, ustedes siguen leyendo las demás rentas. Nosotros en los talleres vamos a trabajar con las 10 primeras, ¿sí?, que son las que más se aplican. Nosotros le hacemos declaración de renta a asalariados, le hacemos la declaración de renta a comerciantes, ¿sí?, y excepcionalmente se la hacemos a un funcionario público, a un gobernador, a un alcalde, a un congresista, a un diplomático, a un miembro de las fuerzas militares, de policía, de ejército, naval. Entonces, cuando tengamos que hacerlo, pues ya sabemos dónde están las rentas exentas que podemos aplicar a esas personas. Por ahora, en los talleres, ustedes se van a dar cuenta, yo voy a aplicar las primeras, ¿sí? La primera para que ustedes las aprendan a manejar, porque esas son las más comunes, las más generales que aplicamos. Bueno, entonces regresamos nuevamente al anexo. ¿Se acuerdan del anexo? Nosotros en el anexo estábamos detallando. Usted puede seguir leyendo renta exenta para que conozcan dónde están y cuando las necesiten, pues acuden al libro y a la norma. Estábamos en la casilla 43, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces ya habíamos definido deducciones imputables, ya conocemos las deducciones imputables, las generales. Hoy vimos las rentas exentas. Entonces vamos a referirnos a la casilla, estamos en la casilla 43 del ejercicio, ¿no? Vamos a buscarlo nuevamente. Volvamos nuevamente al anexo. Tomemos 5 minutos para tomar como aire. Nuevamente. Yo busco aquí nuevamente el anexo para proyectarlo.
Bueno, entonces, ¿ustedes ya regresaron? Vamos en la casilla 30 y... Perdón, vamos en la casilla 43, ¿sí? No, profe, íbamos en la casilla 36, ahí quedamos. En la 36. Sí, profe, en la 36. 36, rentas exentas. Ah, renta exenta y deducciones imputables. Sí, sí, perdón. Sí, porque la casilla 43, rentas de capital, todavía no hemos llegado allá. Bueno, entonces trabajamos la casilla 35. ¿Sí? Renta exenta y deducciones. Quiero ver acá. Me ubico acá. Costo ya, renta líquida. Entonces miremos renta exentas, casilla 35. Miremos la casilla, ahora pasemos a la casilla 36. ¿Cómo se determinan las rentas exentas y deducciones imputables limitadas? Estoy aquí mirando. 40% de la casilla 40, creo. Entonces, vamos a determinar la casilla 36. La casilla 36. No consigo aquí yo. Voy a proyectar el formulario. Bueno, ustedes venían ahí trabajando el anexo. Ya lo vamos a terminar. Nos falta calcular la casilla o la fila 36. Rentas exentas y deducciones imputables limitadas. Entonces, cuando estamos hablando de limitadas en las rentas de trabajo, a la casilla 34 le aplicamos el 40%. ¿Cuántos tienen ustedes en la casilla 35? ¿Qué valor llevamos? 59.938.000 me había quedado. No sé si todos tengamos el mismo valor. Sí, no, después que hacer el anexo que tenemos, 59.938.000. Sí, señor. No, Sí, ese, sí, señor. Bueno, listo. Entonces, ahora vamos a calcular la casilla 36. ¿Cómo se determina la casilla 36? Aplicando, revisen la casilla 34. La 34, ¿qué valor trae? ¿Qué valor viene? 150 millones, profe. 150 millones, 23.000 pesos. 23.000. A ese valor le aplicamos el 40% y lo colocamos en la casilla 36. $60.009.200. Sí, el 40%. 60.009.000. Pero entonces sería en múltiplos 200, si lo pasamos a la casilla de valor fiscal, nos quedaría en 60.009.000, ¿no? Sí, señor. Bueno, entonces, colocamos ya en la casilla 36 el valor que le aplicamos a la casilla 34, el 40%. Y la casilla 37, ¿cómo se determina? Entonces tomamos la renta líquida, y es la casilla 34, 150.023, y le restamos
comparamos entre la casilla 35 y la casilla 36, en este caso, le resto los 59,938, porque esos son los que yo tengo soportados. Si la casilla 35 me hubiese dado 62 millones de pesos, entonces, ¿cuánto llevaría? Llevaría el techo. Es decir, el techo Los es 59. la casilla 36, es decir, los 60,09. Pero como solamente tenemos 59,938, que es una cifra menor, entonces a 150,023 le restamos los 59,938 y esa diferencia la colocamos en la casilla 37, que se denomina renta líquida de trabajo. Profe, ¿me puede repetir? Qué pena, es que no, o sea, se toma el menor valor. Con mucho gusto. El techo lo marca la casilla 36. Yo no le puedo en el formulario restar a mi renta líquida, es decir, a la casilla 34, no le puedo restar un mayor valor, ¿sí? O un valor superior a 60,009. Como la casilla 35 es menor a 60, ese es el valor que le resto a la casilla 34. Por ejemplo, Que si en el caso de que... si la casilla 35 me hubiese dado 62 millones de pesos, ¿cuánto le resto a la casilla 34? Pues hasta 60 millones, que es el techo. Entonces coloquen ahí límite. Límite de las rentas exentas y deducciones es la casilla 36. Esa es la que me marca el límite. No puedo restar por encima de eso. Entonces, siempre miro la 35. Si la 35 superó la 36, entonces resto la 36. Pero si la 35 es menor a la 36, entonces resto la 35, que es el caso que estamos haciendo. Entonces restamos 150, 0.23, le resto los 59,938 y en la casilla 37 la renta líquida de trabajo me dará 90,085. ¿Les quedó alguna duda, alguna inquietud? Ahí ya terminamos la subcédula de rentas de trabajo. Miren el taller. Yo les decía que fueran como chequeando, que fueran chequeando lo que ya llevan registrado. ¿Qué les falta? Aquí ya tenemos la subcédula de renta de trabajo. ¿Qué nos hace falta? Revisen el taller. Nos falta incluir el anticipo para el año el anticipo pagado para el año 2019 y... Bueno, no, pero ajá, ¿qué más le falta? Bueno, eso ya les digo cómo vamos. ¿Qué más les falta? Voy a proyectar aquí un momentico el taller. El del patrimonio líquido del año grabable 2018. También nos hace falta los 145 millones. Sí, pero eso lo tenemos para calcular la renta presuntiva. ¿Sí? Pero nos faltaría... ¿Qué más le faltaría? Es de los que tienen ahí chequeados. Voy a proyectar aquí el taller. ¿Están viendo el taller?
¿También del taller? Sí. Sí, señor, sí, lo estamos Bueno, viendo. listo. Entonces, Sí, mire, señor. voy a resaltar lo que ya hemos pasado. Esto ya está todo pasado, ¿no es cierto? Lo del patrimonio, voy a resaltar aquí esto. Patrimonio, ya está resaltado. Las deudas ya están pasadas. Y miremos de la otra información que nos queda. Profe, Dice, arriba la tiene... retención. Profe, creo que la retención no la hemos metido. Bueno, no, espere, es que todavía eso va para la liquidación privada. Por ahora vamos, hasta ahora tenemos la renta, ¿no? Recuerden que en Colombia, la declaración de renta y complementario significa que los colombianos pagamos es un impuesto sobre las utilidades, ¿sí? Esos 90 millones que determinamos, 90,085 es la renta. Y sobre ella, posteriormente, en el formulario, ustedes miran ahí en la sección de liquidación privada, ahí es donde vamos a determinar el impuesto. Pero también tenemos lo siguiente, tiene una persona a cargo, ya nosotros aplicamos el dependiente, ¿no es cierto? Los intereses pagados por el hipotecario también ya lo aplicamos en las deducciones. Nos queda el anticipo pagado para el año 2019, grabado en aumentos financieros, ya lo incluimos en las deducciones. Sí, señor. Señor, Ya lo están. incluimos. Entonces nos quedan dos valores, el anticipo y el patrimonio líquido. Entonces, el patrimonio líquido grabable del año 2018 lo vamos a utilizar para aplicar la renta presuntiva. Entonces vamos a seguir con el formulario. Las casillas 38 a la 48, pues en el anexo, pues no colocamos nada porque este contribuyente no tiene nada, ¿sí? Con respecto a rentas de capital. Y de la casilla 49 a las 60, tampoco tiene ninguna información. Entonces, pasamos a la casilla 61. Entonces, en el anexo, pasamos a la casilla 61. Vamos a tomar la renta líquida cédula general. ¿Qué quiere decir la cédula general? Es la sumatoria. Tomen ahí de la renta líquida que ustedes traen ahí en el anexo. Tomen la casilla para llegar a la casilla 61. Tomamos la casilla 34. ¿Cuánto tiene la casilla 34? Tomamos la casilla 41, que no tiene nada, y tomamos la casilla 53, que tampoco tiene nada. Entonces, ese valor lo llevamos a la casilla 61, es decir, que a la casilla 61 llevamos el valor de 150 millones 023. ¿Me entendieron cómo sale la casilla 61? Es la sumatoria de las rentas líquidas. Casilla 34, casilla 41, casilla 53. ¿Sí? ¿Copiaron? ¿Copiaron para cuando tengamos que ver más ejemplos? ¿Más talleres? Sí, Bueno, señor. Listo. Entonces ese valor lo bajan, ¿sí? 90,085 y lo colocan en la casilla 61. Ahora, la casilla 62, ¿qué la conforman? Tomen la casilla 35, tomen la casilla 43 y tomen la casilla 55. Y la colocan ahí en la 62. ¿Cuánto van a colocar ahí en la 62? Recuerden que ahí hay un valor que yo tuve que tomar entre la 35 y la 36.
Entonces ahí llevarían el valor de 59,938. La casilla limitada. La limitada, perdón. Aquí tenemos la limitada, pero recuerden que si nosotros miramos la limitada nos da 60,009. Que es el techo. Pero como la casilla 35 fue menor, entonces yo llevo la 35 a la casilla 62. Esa es una interpretación ahí que la misma norma forma como la parte coyuntural de la declaración. Es decir, que a la casilla 62, si yo llevo las limitadas, yo no puedo llevar 60. Porque realmente la afectación fue 35, la casilla 35. Entonces, ¿qué se hace en la vida práctica? Como estamos haciendo el anexo, ustedes ahí en la casilla de parciales, en el anexo, en la casilla de parciales, ¿están viendo la imagen de este anexo? ¿Están viendo? Señor, vemos el Word nomás. Estamos viendo el Pero Word. No, señor, no, señor. Ahí la proyecto aquí un momento. Es decir, para mostrarles qué hacemos en la vida práctica con la casilla 35 y 36. ¿Sí? En la casilla 35 y 36, aquí donde dice parcial, ¿sí? Entonces ustedes van a colocar por la parte del parcial, van a llevar los 60 millones, ¿sí? En la casilla 36, van a llevar los 60,009,009, ¿sí? Porque ese es el techo. Pero cuando ya entran aquí a lo contable y fiscal, ¿cuánto colocan? A ese frente. Entonces en ese frente, ahí de imputables limitadas aquí, voy a hacer aquí la ilustración, 60 en este formulario, 009. ¿Sí? Pero cuando ustedes llegan aquí a la columna de contables, llevan los 59,938. Y lo fiscal, 59,938. ¿Sí? Para que me pueda operar la fórmula que me pide el formulario en la casilla 62. ¿Sí? Usted observe que el 40% siempre me lo van a colocar por fuera, es decir, me lo van a colocar en la columna de parcial, ¿ya? Lo que dice ahí. Y adentro, en lo contable, como aquí la casilla 35 fue menor que la 36, entonces llevo esa casilla para que posteriormente, cuando el formulario me dice, tome la renta exenta y deducciones imputables limitadas, entonces yo tomo las casillas 36 para llegar a la 62, tomo la casilla 44 y tomo la casilla 56. Entonces ustedes pueden copiar ahí en el cuaderno cómo determino la casilla 62. Entonces la casilla 62 es la sumatoria de casilla 36 más casilla 44 más casilla 56. Y la 61 es igual a sumatoria
de las rentas líquidas, casilla 34, más casilla 41, más casilla 53. ¿Listo? ¿La copiaron? Y la casilla 63, como pueden ver ustedes en el formulario, es la diferencia entre la 61 y la 62, que les tiene que dar 90,085. Sí, porque no tenemos todavía rentas de capital y no tenemos rentas laborales, no laborales. ¿Qué pena la 63 es igual a qué? ¿Usted tiene el formulario a la mano, el formulario 210? Es para que lo tengan a la mano para lo que les estoy explicando. Ahí dice en el formulario que la renta líquida ordinaria cédula general es la casilla 61 menos la casilla 62. Entonces ustedes llevaron a la casilla 62, llevaron 150 millones 023, porque es la sumatoria de las rentas. A la casilla 61 llevaron 59,938 y la casilla 63 nos da el resultado de 90 millones 085. ¿Sí? ¿Ya? ¿Copiaron bien la...? Eso sí se lo recomiendo que lo tengan ustedes en el cuaderno para cuando hagamos los ejercicios, ¿sí? Puedan sacar este apunte y no se vayan a perder. ¿Cómo sale la casilla 62? ¿Cómo sale la casilla 61? ¿Y cómo sale la casilla 63? Ah, no, la imputable, yo estoy sumando mal acá. La 61 es la sumatoria, ¿no? 34, 41 y 53. Esto es 150,023. Tomé mal el orden de los renglones. La casilla 62 es la sumatoria de 36, 44 y 56. Que da 59,938. Y la casilla 63 es la diferencia. 90,085. ¿Cómo le fue? Bien, profe, vamos bien. Bien, listo. Entonces seguimos. Casilla 64, no lleva nada, 0, no hay compensaciones. Casilla 65, 0. Casilla 66, 0. Y casilla 67, observen que en el formulario dice, porque ustedes están haciendo el anexo, tomen la casilla 63 más la casilla 66, que es 0, menos la casilla 64, menos la 65. Y llegamos a la 67. Quiere decir que en la 67 ustedes nuevamente bajarían el valor de 90,085. ¿Ya colocaron la casilla de 67? Sí, señor, ya. Bueno, El listo. mismo valor. Listo, el mismo valor. Ahora vamos a determinar la renta productiva. En el libro blanco,
En la página 193, ustedes consiguen qué es renta presuntiva, pero en el estatuto tributario, en los artículos 188 y 189, consiguen qué es renta presuntiva. ¿Y cómo se determina? Base. Base para calcular renta presuntiva. Tomamos el patrimonio líquido del año anterior. ¿Cuánto es el patrimonio líquido del año anterior? 145 millones. 145 millones. Ustedes allá cuando leen el artículo 188 y 189, el artículo le va a decir que hay unas depuraciones, ¿sí? Hay unas depuraciones, yo por ahora pues no le estoy colocando depuraciones. Dice que se puede restar la casa de habitación del contribuyente, donde vive el contribuyente. Se pueden restar los aportes en sociedades colombianas. Y sobre ese valor, los resto, aplico para el caso de este año, de 2019, una tarifa del 1.5%. Entonces, ustedes pues van a leer sobre renta productiva, ya van a conseguir que la base yo la puedo depurar restando el valor de la vivienda del contribuyente, hasta 8.000 VTs, pero también puedo restar los aportes, las acciones que tenga el contribuyente en sociedades colombianas. Y el valor que me quede constituye la base para determinar la renta presuntiva. Entonces aquí yo no le estoy colocando ninguna depuración, lo estoy haciendo así, sencillo. Entonces sencillamente tomamos a 145, le aplicamos el 1.5, ¿cuánto nos da? Por ciento. Vamos haciendo el anexo. 2.175.000. Entonces 2.175.000. Y ese valor lo colocamos en la casilla 68. 68. Qué pena, compañera, ¿cuánto le dio? 2.175.000. Es el 1.5, ¿no? Sí, señor, el 1.5%. Sí, 2.175.000, sí. Bueno. El año entrante, digo año entrante es este año que estamos terminando, 2020, esa renta presuntiva de la tarifa pasa al 0.5%. Y en el año 2021 desaparece la renta presuntiva en Colombia. Entonces ustedes van a leer un poquito más qué es la renta presuntiva, por qué calcula la renta presuntiva, ¿sí? Para que ustedes tengan, ¿sí? Y en la próxima clase pues la repasamos un momentito. Bueno, la casilla, como no tenemos cédula de pensiones, las 69 a las 73 no se llenan. Igualmente no tenemos cédula de dividendos, de las 74 al 80 tampoco se llena. No tenemos ganancias ocasionales, de la 81 al 84 no se llena. Y entramos a la liquidación privada. La liquidación privada empieza en la casilla 85. ¿Ustedes tienen el formulario a la mano? Profesor, una pregunta, qué pena. Sí, señor. Cuando se presenta una ganancia ocasional, a uno le toca pagar el impuesto de azar y eso. ¿Ese impuesto es deducible del ingreso? ¿De la ganancia ocasional? No, la ganancia ocasional va para aparte. Observe que tiene el formulario a la mano, el formulario 210. La ganancia ocasional no se toma como un ingreso bruto, se toma como un ingreso totalmente aparte, ¿sí? Entonces, los ingresos que usted haya obtenido por esa ganancia ocasional, lo lleva en las casillas 81 a las 64, al 84, 81 al 84, y ahí le dice cuántos fueron los ingresos por ganancia ocasional en el país o en el exterior, cuántos fueron los costos de esa ganancia ocasional. De pronto, si usted vendió una casa que tiene más de 2 años de vida, o que la haya usufructuado por más de 2 años,
Las ganancias ocasionales no grabadas o exentas, en el caso de sucesiones, en el caso de herencias, en el caso de que yo le venda un activo al Estado para que hagan un bien común, un bien de interés general, una carretera, entonces se toman como ganancias ocasionales exentas. Igualmente pasa con la parte de sucesiones, herencias y legados, ¿no? Entonces, en la medida que cuando yo coloque los ejercicios de ganancia ocasional, pues entro y explico sobre la ganancia ocasional para que usted, y explico la norma, cuáles son los artículos que nos hablan de las ganancias ocasionales, para que ustedes vayan teniendo profundidad en el conocimiento sobre el manejo de estos conceptos. Bueno, vamos a determinar la declaración y nos vamos, y terminamos. ¿Qué dice la casilla? Miren, liquidación privada, ¿no? Ahí ustedes miren el formulario, todos tienen el formulario a la mano. Liquidación privada está desde la 85 hasta la 105. Ahí vamos acá, liquidación privada. Entonces dice, impuestos sobre las rentas líquidas gravables, general y de pensiones. Entonces, tomen la casilla 67, ¿sí? Que usted tiene ahí en el anexo. Y tomen la de pensiones, pero la de pensiones, la 73 da 0. Ese valor lo dividen en 34,270 y vamos a la tabla del artículo 241. Voy a buscar aquí, voy a proyectar un momentico el artículo 241. La que ustedes ya conocen, ¿no? Ya lo voy a proyectar. Y vamos a determinar el impuesto. Entonces, tomamos casilla 67, que tenemos ya en el anexo, menos la casilla 73, pero la casilla 73 nos da 0, tenemos 0. Y vamos a la tabla. Dividimos ese valor de la casilla 67, la dividimos en 34,70 porque estamos haciendo la declaración del año 2019 y el VT del año 2019 es 34,70. Lo dividimos, ¿cuánto les dio? Entonces vamos a tomar el valor 90.085 dividido entre 34,70. Eso nos da 2.628.68 VT. ¿Sí les dio? Sí, sí, señor, 2.628. Exacto. Bueno, es decir, recuerden que ya aprendimos a manejar esto. Dividimos entre 34,70. Esto nos da 2.628.68 VT. Vamos y lo miramos en la tabla. ¿Y en qué rango está? Está en el tercero, ¿no? El tercer intervalo, ¿no? Tomamos la base gravable en VT, que es 2.628.68. Vamos a traer con dos decimales, menos la base, que es 1.700 VT, lo multiplicamos por el 28%, estoy aplicando esta, ¿sí? Sí, porque 2.000
2.600 está por encima de 1.700. Está en el tercer rango. 28% y le sumo 116 VTs. Hacemos la diferencia. 2.628.68 menos 1.700. Esto me da 928.68 por el 28%. Esto nos da 260.03 VTs más 116. Nos da un total de 376.03 VTs multiplicado por 34.270. Entonces tendríamos un impuesto de 12.886.548, que ajustados a múltiplo de 1000, esto nos da 12.887, ¿sí? Y ese es el valor que llevamos a la casilla 85. Bueno, yo dejo la clase hasta acá. Les voy a pedir un favor. Liquiden, determinen, así sea por error, determinen cuál es el saldo a pagar de esta declaración. Determinen, es decir, sigan con la liquidación privada. Para la próxima clase, ustedes la traen, yo la explico y seguimos con el segundo taller. Ya el segundo taller está colocado en el plan, ¿no? ¿Sí les dio eso? 12.887.000 de impuesto. Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, terminamos la clase hasta acá. Voy a pasar rápidamente mi lista y nos vamos. Pero entonces queda como tarea terminar de liquidar la declaración. Ya en el plan yo les envié ya un formulario para que lo empiecen a llenar, ¿no? Con el anexo empezamos a llenar el formulario. Y nos quedaría por explicarle la comparación patrimonial. Pero eso lo podemos hacer en la próxima clase. Ya con eso ese es el modelo que vamos a seguir para seguir desarrollando ya el segundo taller. Entonces ustedes terminan la liquidación privada, así se equivoquen, háganla. Y pasen lo que tienen en el anexo. La información del anexo la empiezan a pasar al formulario. Al formulario 210. ¿Correcto? Vale, listo. Hoy estamos a 14. Bueno, entonces voy rápidamente pasando lista. Ortiz. Presente. Contreras. Presente. Fonseca. Presente. Picón. Presente, profe. Bonilla. Presente, profe. Moncada. Moncada. Acevedo. Bermúdez. Hernández. Ovallos. Presente. Miranda. Soracá. Romero. Amaya. Garay. Presente, profe. Amaya. Presente. Garay. Presente. Ramírez. Díaz. Sandoval. Presente. Contreras. Profe.
Sí, dígame, por favor. Dígame, Profe, dígame. Camila Acevedo. Ah, pero espera, a ver, es que pierdo aquí el hilo. ¿Acevedo Robles? Sí, Acevedo Robles. Bueno, listo, ya. Regreso aquí a la lista. Contreras Leal. Ramírez Calderón iba antes de Díaz y no Peruti. escuché que me mencionara. Peruti. Presente, Peruti. profe. Peruti. Cepeda. Presente. López. Guerrero. Presente. Guerrero. Presente. Ok. Díaz Correa. Presente, profe. Liscano. Olivares. Presente, profe. Presente, Liscano. Presente, profe. Olivares. Buenaño. Presente. Presente, Rojas. profe. Presente. Rojas. García. Duarte. Helves. Duarte Roja, presente. Sí. Helves. León. Leal. Presente, León. Leal. Presente Leal, profesor. Ok, gracias. Moncada. Presente. Ramírez. Presente. Barrera. Presente. Rubio. Presente. Bayona. Presente. Jaime. Presente. Gutiérrez. Presente. Solano. Presente. Hernández. Carrillo, profe Hernández Carrillo. Sí, Hernández Carrillo, sí. Presente. Puentes. Presente, profesor. Ortega. Presente. Avellaneda. Presente. Salas. Presente. Rodríguez. Y Hernández Aguirre. Presente, profe. Bueno, listo. Profe Bueno, Hernández Ramírez. García Portilla. ¿Hernández qué? Ramírez. Hernández Ramírez, pero dícteme los 4 dígitos últimos. 3339. 3339. Listo, ya. ¿Quién más? Profe Duarte Roja. 3703. Dícteme los 4 últimos. ¿Cómo? Dícteme los 4 últimos. 3703, profe. García Portilla. Ya. Sí, señor. Profe 3705, ¿sí? Duarte sí, ya. Bueno, Gracias, profe. les deseo Profe, buena una tarde. compañera escribió en el grupo de WhatsApp que tiene el audio dañado. ¿Quién es? ¿Quién es? Paola Miranda. Miranda, pero ¿cuál es el código? Ya te digo. Ah, 3463. 3463. Miranda, sí. Miranda Camargo, listo. Bueno, Bueno, gracias. Profe Buena tarde. 3633. 3633. Listo, Ramírez. profesor, buena tarde. Esté bien. Profe, Contreras Leal. Hasta luego, buena tarde. Contreras Leal, Hasta sí, luego, ya. sí. Contreras Leal, ya. Y Peruti también. Bueno, listo. Buenas noches. Buena tarde. Felicidades.